En este video les voy a hablar sobre la fisiología de la fecundación, es decir, cómo se produce la fecundación en las plantas, específicamente en las angiospermas, por eso es que acá se los destaqué. Primero vamos a definir qué es la fecundación o qué es una fecundación en biología. La fecundación es la unión de gametas, o también llamadas células sexuales. Las gametas son la femenina y la masculina. En las plantas, habíamos dicho que la gameta femenina se llama oósfera y se encuentra en el interior del ovario, y la gameta masculina se denomina anterozoide y se encuentra dentro del grano de polen producido por los estambres de la flor. Bien, en el video de polinización dijimos que esos granos de polen tienen que llegar al estigma de una flor, ya sea de la misma flor en el caso de una autogamia o bien a otra flor en el caso de la heterogamia. Entonces, voy a empezar a poner las referencias acá para que se vayan ubicando. Esta estructura que tenemos acá es el grano de polen y este es el estigma del gineceo o el estigma de la flor. Habíamos dicho que el grano de polen tiene dos capas que lo cubren. La más externa, llamada exina, y la más interna, llamada intina. Cuando el grano de polen se posa sobre el estigma, ¿qué hace? Se fija al mismo gracias a las rugosidades que presenta la exina. Y además, el estigma segrega sustancias pegajosas que también lo mantienen unido. Esas sustancias que también segregan los estigmas tienen función de reconocimiento también, porque ayudan a reconocer si ese grano de polen es de la misma especie que el estigma al cual llegó ese grano de polen. En el caso de que no sean de la misma especie, la fecundación no se va a llevar a cabo, es decir, que se aborta. Entonces, como la intina era una capa lisa y que se podía extender, era extendible, la intina, ¿qué hace? Emite una prolongación que sale por un orificio de la exina llamada tubo polínico. Ese tubo polínico, ¿qué va a hacer? Por diversos mecanismos, va a ser el que recorra todo el estilo y llegue hasta el óvulo que se encuentra en el interior del ovario. Y este es el óvulo. Recordemos también que dentro del grano de polen hay dos núcleos. Uno llamado núcleo vegetativo, que es aquel que va a nutrir a el otro núcleo, que es el núcleo, este que está pintadito de amarillo, el núcleo generativo o reproductivo. Bien, cuando la intina empieza a emitir ese tubo polínico, y ese tubo polínico, que es este, empieza a avanzar por el estilo de ese gineceo, este era el estigma. ¿Qué va a ocurrir? El núcleo vegetativo se mantiene como tal, pero el núcleo reproductivo o el núcleo generativo se va a dividir en dos y va a constituir dos núcleos generativos que en definitiva van a ser dos anterozoides. Entonces, el tubo polínico va a penetrar por todos los tejidos del estilo hasta llegar
a el óvulo que se encuentra en el ovario, llevando siempre en su porción apical, es decir, en la parte de la punta, los dos núcleos generativos o en este caso los dos anterozoides y el núcleo vegetativo que va a nutrir a los dos anterozoides. Bien, ¿qué ocurre cuando el tubo polínico llega hasta el ovario? Cuando el tubo polínico, que es este, llega al ovario y se encuentra con el óvulo, que es todo esto, el óvulo, voy a escribirlo así, óvulo, lo más normal es que el tubo polínico ingrese o llegue al saco embrionario, que es esta estructura que está en el centro, que ingrese a través de la micrópila del óvulo, que era este orificio. En ese caso, este tipo de fecundación se denomina porogamia y es la forma normal de entrada. Cuando ingresa, por ejemplo, por el tegumento del óvulo, que puede ser por acá, o cuando ingresa por acá abajo, porque puede venir así y entrar por acá, o puede venir y entrar por abajo, esos casos son casos conocidos con el nombre de aporogamia, porque no es la manera normal de entrar. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo siguiente. Uno de los anterozoides, por ejemplo este anterozoide, que es obviamente haploide, se va a unir con la oósfera, que era una de la célula central de las tres que estaban en la punta superior del rudimento seminal, que es la oósfera, y también es N, es femenina y esta es masculina. Cuando se unen, me forman una cigota que va a ser diploide, esa cigota. ¿Qué ocurre luego o a la par? El otro anterozoide, que es este, y también es haploide, es decir, la mitad del número de cromosomas, se va a unir con estas dos células, que son dos células polares, las que se encontraban en el centro. Como resultado de la unión del anterozoide y de las dos células polares, que cada una es N, se me va a formar lo que se conoce como célula madre del endosperma, que en definitiva es una cigota triploide, es 3N. Bien, ¿qué va a ocurrir luego? Lo siguiente, cuando ocurre esta doble fecundación, que es una característica distintiva de las angiospermas que permite diferenciarlas del resto, esa cigota diploide va a dar lugar o va a formar luego al embrión de la semilla. Esta es la semilla. Esto que está acá es el embrión, formado por la radícula, el eje hipocótile y la gémula. Y la célula madre del endosperma va a formar el endosperma o el albumen de la semilla. Bien, ¿qué ocurre con el tegumento ovular? ¿Se acuerdan que la pared del óvulo estaba formada por dos capas? La más externa, llamada primina, y la más interna, llamada secundina. Bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? La primina
se va a transformar en la capa más externa de la semilla llamada testa. Y la secundina se va a transformar en la capa más interna, que es la que está pintada acá de verde, de la semilla llamada tegmen. Y obviamente, acá no está graficado, pero toda la pared del ovario se va a transformar en lo que se conoce como pericarpio del futuro fruto que está en desarrollo. Entonces, en este video básicamente lo que vimos es cómo se da la fecundación en una angiosperma. Vimos cómo se unen los dos anterozoides, uno con la oósfera para formar una cigota diploide, que luego va a formar el embrión de la semilla, y el otro anterozoide se une con las dos células polares para formarme una cigota triploide o célula madre del endosperma, que me va a formar el endosperma o el albumen de la semilla. Y vimos que las dos paredes o las dos capas del tegumento del óvulo me forman el tegumento de la semilla.